Saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Este es su programa La Verdad os hará libre con el hermano Horacio y su amigo. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Le damos gracias por su sintonía. Vamos a continuar con la enseñanza y el estudio acerca de la naturaleza de Dios. He venido dando ese estudio por varias semanas y voy a seguir hablando acerca de la naturaleza de Dios, y hoy voy a hablar acerca de que Dios es uno. Dios es un Dios único, el Dios verdadero. Desde el principio, cuando Dios se le reveló a Moisés en la zarza ardiente, cuando Moisés estaba cuidando de sus ovejas, vio esa zarza ardiente y le llamó la atención, y era Dios que estaba en la zarza, el cual le dijo: quítate la sandalia porque en el lugar que está, santo es. Fue ahí donde por primera vez Dios se le presentó a Moisés como el gran yo soy, el Dios único, y también le dio instrucciones a Moisés para que fuera delante del faraón y delante del pueblo de Israel, para que liberara al pueblo de Israel. Y al mismo tiempo le dio instrucción a Moisés acerca de quién era él, y para que le enseñara al pueblo de que él era el Jehová Dios, el Dios de Israel. Desde entonces Dios se le ha revelado a la humanidad por medio de su santa palabra, la Biblia, como Jehová Dios, como el gran yo soy, como el único Dios soberano y santo. Y de eso es que vamos a hablar en el estudio de hoy. La ley de Dios dada sobre el Sinaí comienza con la declaración: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo pueden leer en Deuteronomio 6:4. No hay nada de mayor condenación en las Escrituras que la adoración de otros dioses. No adoraréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Eso está en Deuteronomio 6:14, lo cual fue las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel no adoraran dioses ajenos, puesto que los israelíes o el pueblo de Israel estaban esclavizados por 400 años en Egipto, y ellos no conocían al Dios verdadero. Ellos adoraban a dioses ajenos y eran idólatras. O sea, como los egipcios conocían diferentes dioses, pues ellos aprendieron esa misma costumbre, y debido a eso Dios le dio instrucciones a Moisés para que le enseñara al pueblo de Israel que deberían de adorar a un solo Dios, cual es Jehová Dios. Las naciones adoraban a muchos dioses en aquellos tiempos que correspondían a la fuerza de la naturaleza. Dioses que eran la creación de su propia imaginación, que eran representados por imágenes e ídolos. O sea que las naciones del tiempo de antes usaban cualquier tipo de naturaleza, de la fuerza de la naturaleza, y por su imaginación creaban un dios o creaban un ídolo y lo adoraban. Y de esa manera era que vivían en aquellos tiempos el mismo pueblo de Israel. Y Dios no quería que ellos siguieran en ese camino, sino que se les reveló para que ellos lo adoraran a Jehová Dios, el único Dios, el creador del universo, de la tierra, de lo visible e invisible, el único Dios que está sentado en su trono, el Dios real. Estas naciones idólatras eran una espina continua en el costado de Israel. Entonces, como Dios sabía que ellos iban a estar rodeados de todas esas naciones y esos pueblos idólatras, Dios le quiso enseñar claramente de cómo se tuvieran
fuera de esa idolatría y que lo adoraran solamente a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. La caída principal de Israel fue su constante debilidad y coqueteo con estas deidades de la naturaleza. Como le dije ya, ellos estaban acostumbrados a adorar a dioses ajenos porque estaban cautivos en Egipto. Pero con todo y eso, viendo cómo Dios los sacó con mano fuerte delante del faraón y viendo cómo Dios obró con milagros y prodigios, al poquito rato que Moisés se iba al monte a orar con Dios o a hablar con Dios, ellos volvían a querer adorar dioses ajenos. Y debido a eso, Dios no lo permitió a esa generación que entrara a la tierra prometida y lo mantuvo 40 años caminando en el desierto, porque ese pueblo era bastante desobediente y todavía tenía una creencia en la idolatría increíble. No fue hasta después de Babilonia que ellos vinieron a cambiar esa actitud de no estar adorando dioses ajenos y ídolos. Bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo de Israel estaba tan confundido con las creencias de los ídolos que creaban que aún viendo los prodigios y milagros que Dios hacía sacando de la esclavitud de Egipto, aún seguían fallándole a Dios y siempre estaban desobedientes y quejándose contra Moisés. Ellos se olvidaban del poder de Dios y querían volver a adorar a dioses ajenos. Debido a ese comportamiento, Dios lo mantuvo por 40 años caminando por el desierto y no permitió que entraran a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su desobediencia y creencia en ídolos hechos por sus imaginaciones. Cuando Acab, el rey de Israel, había abierto la puerta a la adoración de Baal, un dios natural falso, Elías, el profeta Elías, desafió espectacularmente a los profetas de Baal y Acera a una competencia con Jehová Dios, el Dios vivo y eterno. Eso está en Primera de Reyes 18, de 21 al 40. Lo pueden leer más adelante. Entonces Elías oró: respóndeme, Jehová, que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Primera de Reyes 18:37. Cuando Jehová, no las falsas deidades, contestó con fuego, el pueblo unánime gritó: Jehová es el Dios. Eso está en Primera de Reyes 18:39. O sea que los profetas de Baal no pudieron encender su holocausto. Y Elías hizo su holocausto, su altar, lo mojó, puso los holocaustos y así mojado el altar, Dios lo consumió. Y se dejó ver que Él era el único Dios verdadero. Eso es algo que ocurrió en aquellos tiempos para que los pueblos se dieran cuenta de que el Dios de Israel es el Dios verdadero, el Dios de hoy, el Dios eterno. Para el hombre de Dios era importante ponerle un alto a la catastrófica inclinación hacia el politeísmo. La Biblia entonces llama inflexiblemente a la adoración de un verdadero Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que la misma Biblia no dice de que hay un solo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Deme un segundito que se me fue la música. Bendito eres, Señor. Aleluya. Estamos grabando en vivo, así que siempre sucede algo, pero estamos de nuevo aquí. Entonces, la Biblia misma condena
llama inflexiblemente a la adoración de un verdadero Dios. El profeta Isaías hizo sonar el mismo llamado de trompeta. Así dice Jehová, Rey de Israel: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Desde entonces, el pueblo de Dios ha sido instruido a que adore a un solo Dios, el cual es Jehová de los ejércitos. Proclamando la misma gran verdad, nuestro Salvador dijo en oración al Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso está en Juan 17:3. El apóstol Pablo alaba a los tesalonicenses porque os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que el mismo Pablo estaba alabando y dándole mérito a los tesalonicenses de que ellos eran idólatras y cambiaron su forma de pensar y empezaron a adorar al Dios vivo, Jehová. Eso está en Primera de Tesalonicenses 1:9. En los tiempos antiguos solía ser ampliamente enseñado que la religión evolucionó de un origen o de un original animismo y politeísmo. O sea que son muchos dioses, a un monoteísmo, un solo Dios. Las evidencias arqueológicas más recientes, junto con el encuentro de misioneros modernos, indican que el hombre era originalmente monoteísta. Desde la revelación de Dios mismo a los primeros padres, y que las religiones de las naciones llegaron a ser más corruptas con el pasar del tiempo. Porque, mis hermanos y amigos, las religiones es que han venido dividiendo a la humanidad. No son las religiones las que salvan el alma del hombre, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado de Dios. Él es el único que puede dar salvación. Las religiones no dan salvación. Las religiones fueron creadas para eso mismo, para que haya división entre los hombres. Y desde entonces ha venido haciendo mucho daño a la religión. Ha venido confundiéndole la mente y apartándole de la verdad, la cual es la palabra de Dios. Habrá una sección sobre la Trinidad de Dios más adelante, pero es importante establecer primeramente la unidad de Dios. Voy a continuar con la teoría errónea acerca de Dios. Hay una teoría errónea para aquellos filósofos, los cuales voy a explicar. Dice: la enseñanza de la Biblia sobre Dios es que Él es el omnipotente, omnisciente, creador de todas las cosas, justo y santo, y al mismo tiempo amoroso y misericordioso. Ese es nuestro Dios, el que nosotros le servimos, el Dios creador, el Dios único, el que vive para siempre. Él es trascendente sobre la creación y distinto a ella, y al mismo tiempo inmanente. Se involucra y reside con su creación. O sea que Dios nunca nos ha dejado solo. Dios siempre está con su creación. Dios no está lejos, mis hermanos y amigos. Dios está más cerca, como nadie se lo puede imaginar, porque Él vive en el corazón nuestro. Una vez usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted viene a tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más cerca nosotros podemos tener a nuestro Dios creador? Pero usted tiene, amigos que me escuchan, que hacer esa decisión y apartarse del pecado, para que de esa manera
usted pueda recibir a Jesús en su corazón y el Espíritu de Dios venga a vivir con usted. Y usted viene a ser una nueva criatura. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, al mismo tiempo inmanente se involucra y reside con su creación. Él es un Dios personal que busca comunión con su pueblo redimido. Escuche bien, con su pueblo redimido. ¿Y quiénes son los redimidos? Los que han creído en Jesucristo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Castiga la rebelión absoluta con muerte eterna. Escuche bien, amigo que me escucha. Dios castiga la desobediencia con muerte eterna. Y recompensa la fe y obediencia con vida eterna a través de su Hijo y mediador Jesucristo. Claramente nos lo dice la palabra de Dios. Él recompensa a aquellos que tienen fe y que son obedientes y que han reconocido el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario con vida eterna. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Jesús. Él es el ser supremo que a la vez es Padre celestial. Dios es nuestro Padre celestial. Él llamó a existencia al inmensurable universo. Está tan al tanto de todas las cosas como lo está del llanto más tenue. Él hizo la galaxia, pero se rebajó al pesebre de Belén. Miren qué humillación hizo nuestro Dios por la salvación nuestra, mis hermanos y amigos. Que ese Dios ser todopoderoso que hizo la galaxia, que hizo el universo, se rebajó a nacer en un pesebre de Belén con humildad para enseñarnos a nosotros cómo debemos ser humildes y cómo debemos amarnos unos a otros. Él vino a enseñarnos, Él vino a servirnos para que nosotros ahora le sirvamos a Él por agradecimiento de la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Temblamos ante su majestad, pero buscamos consuelo en su amor incondicional, porque es un amor incondicional. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni los altos, ni los bajos, ni ángeles. Nada nos puede apartar de ese amor que tiene Cristo Jesús en nosotros, que se dio a sí mismo para que nosotros no tuviéramos que pasar por la ira de Dios. ¿Cómo no reconocer, amigo que me escucha, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador Jesucristo en la cruz de Calvario para que nosotros ahora podamos tener salvación? La gloria es para Él, para mi santo Salvador Jesús. Él habita más allá de las remotas galaxias, pero no está más lejos de nosotros que al alcance de fe. Aleluya. Qué amor más ágape tiene nuestro Dios. Este es el Dios de los cristianos, el único Dios verdadero y eterno, el cual está sentado en su trono como Dios soberano y santo que vive para siempre por la eternidad. Existen, sin embargo, diferentes puntos de vista sostenidos por aquellos que ignoran la doctrina escritural de Dios. Porque siempre hay unos cuantos que quieren levantarse a opacar de que Dios no es real. Como voy a hablar del ateísmo. Número uno, el ateísmo significa que niega la existencia de Dios. Hay dos tipos de ateísmo. Número uno, que niega la existencia de Dios. Y número dos, el ateísmo práctico, el cual es vivir como si Dios no existiera. El ateo niega la existencia de toda deidad.
Él cree que el universo ocurrió por casualidad o que ha existido siempre y está sujeto a leyes residentes e impersonales. Pero ¿es razonable el hombre terrestre que niega la existencia del creador de un universo cuya vasta expansión no puede explorar más allá de lo que un tope puede explorar en la Catedral de San Pablo? En efecto, hay dos tipos de ateos, como le dije. El ateo filosófico, que niega que Dios existe, y el ateo práctico, que vive como si Dios no existiera. Esos son aquellos que ignoran la doctrina escritural de Dios, que ignoran que la Biblia es la palabra real de Dios. Voy a continuar con agnosticismo. El agnóstico no niega la existencia de Dios. Él niega la posibilidad del conocimiento de Dios. El profesor Huxley, quien inventó la palabra agnóstico, tomó el término del altar griego en Atenas, referido por San Pablo en Hechos 17:23, que tenía la inscripción agnosto o teo, el Dios desconocido. Pero el profesor Huxley no comprendió la intención de la inscripción. El Dios desconocido ateniense era el verdadero Dios sobre todas las deidades menores. Esas deidades, en realidad, eran solo héroes humanos de los comienzos de la historia, a quienes los griegos habían elevado a la posición de dioses. O sea que todos esos héroes del tiempo antiguo, los griegos, lo elevaron como dioses. Por ejemplo, Sócrates y Platón obtuvieron algún conocimiento de la existencia de un ser supremo, solamente que no supieron cómo llamarlo. El agnosticismo es muy popular hoy en día. Es un cómodo refugio para aquellos que se creen intelectuales, pero que no quieren tomar una posición de fe en el Dios de las Escrituras. Un sincero y humilde buscador de Dios, tarde o temprano lo hallará, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Todo el que quiera buscar a Dios lo encontrará, amigos que me escuchan, porque Dios no está lejos de nosotros. Dios está en nosotros. Él convive con nosotros. Amigos que me escuchan, tú simplemente tienes que arrepentirte de tu pecado y apartarte del pecado y rendirte a los pies de Jesús, de Jesucristo. Y tu Dios va a estar contigo, tu Creador, de esta creación tan maravillosa y tan perfecta. Voy a continuar con el materialismo. El materialista niega la existencia del espíritu o seres espirituales. Para él toda realidad es solamente materia y movimiento. O sea, materia en movimiento. Ellos piensan que la mente y el alma humana son solo funciones del cerebro físico desarrollado a través de billones de años por evolución gradual. No existe la vida después de la muerte. Eso es su creencia. El cielo o el infierno no son solo estados terrenales de placer o dolor, de éxito o derrota. Si el materialista es constante, no tiene ninguna base real para la moralidad. Hacer el bien es solo hacer lo que le trae el mayor placer al mayor número. Pero no hay ninguna otra razón por la cual él sienta profunda obligación a ser moral, aparte de la pérdida de su propia estima. Esa es la mentalidad de un materialista. De acuerdo con el materialista, no hay juicio superior al del nivel humano.
el pecado es solo imperfección. O sea que ellos no creen en el pecado, sino lo creen que es solamente una imperfección, que no necesita un redentor. Número 4, continúo con el panteísmo. Esta es la religión del hinduismo. Dios es simplemente naturaleza, la suma total del sistema universal. De esa manera que ellos piensan acerca de Dios. El término viene de Theos, que quiere decir Dios, y pan, que significa todo. Los filósofos Spinoza y Hegel fueron los mejores conocidos panteístas europeos. Algunos prominentes teólogos cristianos liberales de hoy son en realidad panteístas y están entre aquellos que no creen en un Dios personal y trascendental. La conversión de muchos a religiones orientales ha revivido el panteísmo en el continente americano. La Biblia no da lugar para esta religión antigua y lúgubre. Su mejor esperanza es nirvana, el estado sin deseos, sin pasiones y sin alma. Eso es lo que creen los panteísmos. Voy a continuar con el politeísmo. Esta palabra otra vez viene de las dos palabras griegas, poli, que significa muchos, y teo, que significa Dios. La creencia en muchos dioses. En las naciones antiguas, cada fase de la naturaleza estaba gobernada por un dios o una diosa. Esto surgió de la adoración de la fuerza de la naturaleza. Héroes posteriores de tribus fueron elevados a la posición de deidades y gobernaron sobre ríos, lluvia, agricultura, pasiones humanas, varios planetas, estaciones del año, etcétera, etcétera. O sea que esa era la mentalidad de aquellos los cuales se llamaban, bendito sea el nombre del Señor, politeísmo. Los vecinos de Israel eran politeístas y a menudo corrompían la adoración de Israel, que era que como le estaba diciendo al principio, que las naciones que rodeaban a Israel siempre hacían que Israel volvieran a caer en adoración a dioses ajenos, debido a que el pueblo de Dios todavía no había conocido realmente a su Dios Jehová Dios. La Biblia condena fuertemente a este paganismo y su idolatría. Isaías 44, 9 al 20. Pueden leerlo más adelante. Sin embargo, después de la cautividad de Babilónica, Israel estuvo virtualmente curado de adoración idólatra, como les dije también al principio. Fue cuando ellos regresaron de la cautividad de Babilonia que los israelíes empezaron a adorar a Dios realmente y se apartaron de la idolatría. Debido a eso, Dios lo entregó a sus enemigos, porque a cada rato caían a la idolatría. Duraban un tiempo adorando a Jehová y sirviéndole a Jehová, como Josué cuando movió al pueblo a la tierra prometida, y cuando Josué estaba gobernándole, ellos le prometieron a Josué que iban a adorar a Jehová y se mantuvieron firmes. Pero una vez Josué murió, subió acá y empezaron a adorar a Baal, y debido a eso Dios lo entregaba a las manos de los enemigos, que inclusive lo entregó en las manos de Babilonia. Y fue desde entonces que ellos empezaron a reconocer a Jehová Dios como su único Dios. Voy a continuar con el deísmo. Deísmo viene del latín deus, que significa Dios. El deísta cree en un Dios trascendente, pero ausente. O sea que ellos creen que
que Dios creó las cosas y se fue de su creación. Su Dios hizo el universo y el hombre, pero dejó a su creación sostenerse por sí misma mediante leyes naturales. Esas son las creaciones del deísmo. El deísmo niega la naturaleza pecadora del hombre y por tanto su necesidad de expiación o redentor. O sea que ellos niegan la necesidad de expiación o de redentor. El deísmo rechaza todo milagro, al igual que la inspiración divina de la Escritura. Ellos no creen en la Biblia. Esta percepción de Dios es irracional, ya que ¿por qué crearía un Dios personal al mundo y al hombre sin tener un propósito revelado para el hombre? No tiene sentido eso. Los deístas no son numerosos hoy en día. Hasta aquí voy a parar el estudio para no hacerlo muy largo. La próxima semana voy a continuar hablando acerca de otros tópicos, acerca de la naturaleza de Dios. Yo espero que esta enseñanza, este estudio, haya sido de mucha bendición y que sea de mucho crecimiento espiritual para cada uno de vosotros, porque la palabra de Dios es la única que nos va a dar la sabiduría y el entendimiento y el crecimiento para que nosotros podamos dar frutos y conocer mejor a nuestro Dios Santo y a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Le damos gracias por su sintonía. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos, que nos podemos comunicar por medio de las redes sociales. Así que, mis hermanos y amigos, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.